Muy bien, buenos días, doctor Raúl Morales Soto, presidente de la Academia, distinguidos académicos. Disculpen que no haya tenido oportunidad de saludarlos personalmente a todos ustedes por la circunstancia. Mi más cordial saludo a todos ustedes. Gracias a los directivos de la Academia, a ti Raúl, por invitarme a hablar sobre este personaje tan importante de la historia nacional. Yo no soy cantante, no soy músico, pero sí me gusta este cultivo, escuchándola y promoviendo la llamada música criolla. Y mi enfoque va a ser desde el punto de vista histórico, social, ¿no? De lo que vivió Pinglo y algunos alcances de su obra, ¿no? Lógicamente lo más importante va a ser los comentarios porque se van a dejar muchas aristas abiertas como para que todos de lo que conozcan comenten, ¿no? Pinglo nació en 1899 y él vive pues las primeras décadas de vida republicana del Perú. Aquella época conocida como la República Democrática, que empieza aquí con el presidente Eduardo López Romaña y va hasta 1920 con el segundo periodo de Pardo, ¿no? La llamada República Democrática porque acuérdense que es un estado de la posguerra, el Perú en ruinas, comienza el Renacimiento, la reconstrucción, y se crea nuevos modelos económicos, aparecen los grandes latifundistas, la plutocracia, ¿no? La gran economía del Perú gira en base a la agroexportación, a diferencia de ahora que es minero, ¿no? Y así se forma una nueva clase de ricos, hay grandes distancias sociales, y es por eso que a este periodo le llaman la República Aristocrática, ¿no? Y ustedes ahí ven presidentes que les son conocidos, pero este es el periodo que le toca vivir a nuestro personaje, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX en el país aparece la modernidad, entra la electricidad, aparece el tren, el tranvía, ¿no? Hay grandes cambios sociales, ¿no? Los trabajadores, los obreros consiguen la jornada de las 8 horas, reflejo de lo que sucede en otros países. Aparece el socialismo, se funde el APRA, Bañete funda el Partido Socialista, ¿no? Hay grandes transformaciones sociales en el país en la primera década, e incluso en lo que se refiere a la educación superior, acuérdense que el Grito de Córdoba de 1918, a propósito se han cumplido 100 años, también repercute en 1919 en el país, y esto produce gran cambio en la universidad, conflicto, la universidad recesada incluso, ¿no? Es un país, son décadas convulsas realmente de vida republicana que tiene nuestro país. Acuérdense también que a nivel con nuestros vecinos, pues se logra recuperar Tacna, se pierde Arica y Tarapacá, hay conflicto se trata de delimitar los límites con Bolivia y Brasil, se pierde Leticia en el conflicto con Colombia y luego con el conflicto con Ecuador empieza, que terminaría no hace más que 20 años más aproximadamente, ¿no? A nivel internacional tenemos la primera gran guerra mundial, la revolución bolchevique, el estado del soviet que son las repúblicas socialistas, el crack de Wall Street que tuvo gran repercusión también en nuestra economía, y la guerra civil española y la segunda guerra mundial, ¿no? Todo este periodo es lo que toca vivir en gran parte a nuestro personaje, ¿no? La población del Perú en 1900 era 4 millones, en 1940 son ya 7 millones, hay un rápido crecimiento, la mayor parte de la población es rural, a diferencia de lo que ahora que es prácticamente urbana, ¿no? Lima, ustedes ven, aquí esto es en 1900, la ciudad de Lima, Callao, prácticamente ir al Callao era como ir a un viaje a otra ciudad. Aquel cuento del niño Boito refleja esa historia de, ¿no? Cómo despedirse para irse prácticamente a otra ciudad. La Magdalena, ¿no? Miraflores, Barranco, Chorrillos, eran islas
de habitaciones, de casas haciendas, ¿no? Y en 40 años, fíjense cómo crece, ¿no?, la población, y se va juntando, aparecen nuevos distritos, ¿no?, La Victoria, Pueblo Libre, Breña, San Miguel, ¿no?, San Isidro. Nuestro personaje nace el 18 de julio de 1899 en los Barrios Altos, en la calle 14 de la que ahora es el Jirón Junín. Fue bautizado en una parroquia cercana. Sus padres, natural de Estudiana, don Felipe Pinglo Meneses, y su madre María Florinda Alba. Su padre era profesor, familia modesta, y Pinglo hace los primeros años de estudios en los colegios cercanos, y en 1912 inicia su estudio en Guadalupe, no los termina, ¿no? Prácticamente empieza a trabajar, y se va a dedicar a trabajar. Se dice que trabajó como empleado de una imprenta, y hay poca información sobre ese periodo, pero rápido en él nace ese deseo de versificar y de componer letras para canciones para lo que estaba de moda en la época, que era el llamado valse, ¿no? Él compone su primer vals, Amelia, en el año de 1917, es decir, cuando tiene 18 años, ¿no? Pinglo no es un apellido español. He averiguado, lo más que se parece es a Pingo, que es de origen gallego. Hablando con el señor Sanutelli, que es un historiador, todavía está vivo, de vez en cuando lo visito, y él me dice que el primero que dijo que Pinglo era apellido chino fue César Miró. Bueno, que venía de Pinglo. La verdad que no se sabe, ¿no? Es cierto, he buscado y hay una ciudad Pinglo, de una ciudad china, ¿no? No se sabe. La cosa es que Pinglo es abundante en Lambayeque, ¿no? Al igual que Pingo también es abundante en Lambayeque. Son apellidos que están ahí con gran localización geográfica, ¿no? Hice un acercamiento de sus ojos y, bueno, Pinglo no tiene el epicanto característico de los asiáticos, ¿no? Bueno, pero eso puede perderse, no sabemos realmente, ¿no? Si alguien sabe, que dé más luces aquí. Él empezó trabajando como empleado en una compañía de gas, y luego en el Ministerio de Guerra, en la Dirección General de Tiro. Durante años trabajó hasta prácticamente su muerte en lo que se conocía como el polígono de Tiro Muñiz, ¿no? En 1919, tempranamente, porque hay otras fechas, ¿no? Y probablemente a la hora de conversar hay otras fechas, pero toda la evidencia apunta que se casó, evidencia reciente que le he revisado, en 1919 con la señora Ermelinda, y tuvo 2 hijos, Felipe, Carmen el primero, y Felipe, ¿no? Él sigue en este periodo, pues, de gran producción, y es en 1930 donde él da a conocer, en el Callao se estrena su valse llamado Luis Enrique. Es el nombre correcto de esta canción, es Luis Enrique el Plebeyo. ¿Puede poner el audio, por favor? Hay múltiples versiones, incluso Pedro Infante grabó el Plebeyo, si no lo sabía. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad las calles que cruza la gente con pausada acción. Ahí lo dejamos porque la luz artificial. Ahora, cuando hablamos de música criolla hay varios géneros. Yo solamente me voy a referir al llamado valse, ¿no? Que se origina hacia fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Viene a ser una mezcla, según los entendidos, de lo que fue el vals vienés, que llegó a mediados del siglo XIX, y con la jota aragonesa y la mazurca polaca, sale lo que se conocía como el valse, y que comienza a cultivarse en aquella época. Y quien lo cultiva es básicamente a nivel popular, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver. Y es ahí donde comienza a crearse canciones y la música, y comienza a bailarse y se va a desarrollar en las siguientes décadas.
a los primeros que comenzaron este periodo es lo que se conoce como la Guardia Vieja. Ellos no se llamaban la Guardia Vieja. Históricamente después es que a eso le llaman la Guardia Vieja, pero ellos en ese momento ninguno se decía la Guardia Vieja. Entonces ese es el periodo inicial del valse. El valse sufre digamos, embates por otro género, ¿no? El foxtrot americano, el tango, la ranchera, ¿no? Es un periodo de muchos embates por otros géneros que van llegando al Perú, pero va agarrando forma y luego Pinglo, y vamos a ver que no solo Pinglo, son toda una playa de compositores que van desarrollando este periodo y le dan forma a lo que es nuestro vals peruano, ¿no? Por eso hablamos de una generación de Pinglo, ¿no? Fíjense, Lima fue una ciudad en la colonia amurallada. Este es el río Rima, la plaza central, y estaba por cuarteles, ¿no? El primer cuartel es lo que es Monserrate, el segundo cuartel es lo que es el centro de Lima, el tercer cuartel es lo que son los barrios altos, el cuarto cuartel, la parte que va del Cercado hacia la avenida Grau, ¿no? Y el Rima, era otro cuartel, ¿no? Ese era Lima era un pañuelo, como se dice, ese es el Cercado, ¿no? El vals nace aquí, en el Cercado. Se va a ir, vamos a ver, Monserrate, el Rima, y por extensión, gradualmente, después a La Victoria, a Breña, y muy posteriormente a Surquillo, el Callao, ¿no? Pero es un movimiento cultural netamente popular, ¿no? De la gente llamada afrodescendiente o mestizos indígenas, ¿no? Pero es un movimiento en la alta llamada alta sociedad no se tocaba ni se escuchaba este tipo de música, ¿no? En realidad todos los géneros de la música llamada música criolla, ¿no? Y esto es una ampliación de lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero es aquí, en esta zona del Cercado, Monserrate, Rima, que nace la música criolla, ¿no? Estas son unas fotos más o menos de la época, así eran los barrios. Se llama Barrio Salto porque está en la parte alta de la ciudad. El río Rima discurre pues porque va hacia abajo, ¿no? Pero aquí no hay ningún barrio alto. Alto no es en altura, sino porque está en los partos. Hacho, por ejemplo, Hacho significa sitio elevado, ¿no? Entonces, eran calles anchas, ¿no? Este es un canal del río Guatica, ¿no? Así era, esta era la llamada plaza, en aquella época Plaza Italia, Plaza Santana, porque estaba ahí el convento y el hospital de Santana, y, no sé si ustedes lo conocen, lo de todos los que... no, la Plaza Raimondi, el teatro, sí, y ahora es la Plaza Raimondi, ¿no? Este es el famoso teatro donde ahí muchos artistas, intérpretes de la llamada música criolla, debutaban o hacían conciertos, ¿no? De lo que se llama actualmente la música criolla. Toda esta masa popular era gran devoto pues, del Señor de los Milagros, ¿no? Pero había una Lima central, una Lima diferente, ¿no? Para que vean cómo existía. Era en la misma época como era el centro de Lima, ¿no? No existía el San Isidro ni Miraflores, eran como a lo lejos casas haciendas, ¿no? O casas de reposo, barrancos, Chorrillos eran los balnearios. Pero esta era la otra Lima que teníamos, ¿no? Del centro de Lima, todo giraba en torno al centro de Lima, ¿no? Otro Perú. A pesar de que este fue un movimiento netamente de los sectores menos favorecidos, sin embargo hubo algunos grupos, como este grupo de estos muchachos, todos ellos pendencieros, juguetones, y como le llamaríamos ahora jaraneros, ¿no? Este grupo liderado por este señor Ayarza, cuya hermana fue compositora también de música criolla, a pesar de no pertenecer al sector popular, sin embargo, cultivaron y dieron a conocer mucho de la música la llamada música criolla. En 1910 fueron contactados por un norteamericano, Montes y Manrique, intérprete de música criolla, para grabar discos. Y en 1911 fueron a los Estados Unidos, contratados por la Columbia, grabaron 108.2
canciones, versiones, pero no solo de vals, había marinera, polka, yarabíes, huaynos, ¿no? Y esto ha quedado, este es un hito porque esto no se ha repetido después, por lo menos en esta época, y en Lima comienzan a venderse los fonógrafos, ¿no? Ahora, el empresario norteamericano no invirtieron en la música criolla, no porque a ellos les gustaba la música criolla, sino porque lo que querían era vender sus fonógrafos y lógicamente sus discos, ¿no? Entonces, y comienzan a llegar los discos, y esto es una bodega que quedaba en lo que ahora es el mercado central, y ahí se pasaba la música criolla, ¿no? Esta es una pintura de Mariano Osorio, pero que refleja lo que era una noche de música criolla. Esta es una casa, ahí se reunían familias, amigos, se celebraba algún cumpleaños, algún bautizo, muy religiosos, ¿no? Solamente había, fíjense, en el época había una guitarra, una segunda, no había cajón y voz, ¿no? Se comía, se bebía. Lo que se bebía era generalmente ron, que era lo más barato, aguardiente, ron y pisco, ¿no? Pero sobre todo ron. El ron tuvo... Oscar, ese guitarrista zurdo... Exacto. Probablemente esté reflejando a Pinglo, porque Pinglo era zurdo, ¿no? Entonces, pero yo estoy refiriendo al ambiente, ¿no? Fíjense, aquí hay un candil, probablemente a querosene, no había luz eléctrica en esta época, por lo menos este sector no lo tenía, ¿no? Pinglo era zurdo, es cierto, ¿no? Entonces, esta es una pintura de Osorio que refleja muy bien lo que era una reunión jarana, después le llamaron jarana esto, ¿no? Donde esta es otra acuarela de Camilo Blas, ¿no? Un callejón, los callejones de los barrios altos, ¿no? Esta es una acuarela de Camaño, un pintor poco conocido, un acuarelista, ¿no? Lógicamente, ustedes ven aquí guitarra, voz. Este es un cajón muy diferente al cual conocemos nosotros, pero el cajón entra en el vals, en la música criolla recién a partir de los años 40, 50 del siglo XX, ¿no? Lógicamente hay otros instrumentos como van a ser la castañuela, las cucharas, la quijada, ¿no? Aquí tienen a nuestro personaje. Ustedes lo ven. Aquí nuevamente lo tienen en una visita al campo, ¿no? Quizá Pampa de Amancay, donde se celebraban las reuniones. Aquí lo tienen recostado sobre un pollino y sobre un burro, ¿no? Cuando yo hablo de la generación de Pinglo, pues me estaba refiriendo a todo un conjunto de compositores. Pinglo no fue el único, ¿no? Todos ellos, algunos de nombres conocidos, ¿no? Ellos escribían sus letras, las transmitían oralmente, hay una serie de detalles. Cada sector tenía un estilo, el estilo de Montserrat, el estilo del Rima, que entre ellos se conocían, ¿no? Por la forma como se cantaba o se decía, sabían más o menos de qué zona venía, ¿no? Y comenzaron a publicarse en los cancioneros. En los cancioneros recogen las primeras versiones de estas canciones, y tiene un papel muy importante en preservar. Sí, después lo vamos a ver. Y Pinglo nunca grabó un disco, ¿no? Pinglo, sin embargo, en 1935, este señor Pedro de Montalva escribe la partitura del plebeyo, ¿no? Y se pone como coautor. Esto trajo un problema después, ¿no? En los años 50, cuando se estrena una película y se toca la canción, él reclama derecho de autor, pero hubo un arreglo y a partir de entonces él sale, porque él simplemente escribió la partitura, pero eso no lo hacía autor, ¿no? Se consumía mucho, empezó a consumirse cada vez más pisco, pero repito, en las primeras décadas hay muchos, los médicos, hay toda una corriente mundial contra el alcoholismo, pero lo que más en las casas y en los restaurantes se consumía cerveza y vino, en las pulperías se vendía cerveza y ron, y en las chinganas que le llaman se consumía mucho ron, más que pisco, ¿no?
La radio entra en 1925 y lógicamente cambia todo el panorama porque esto ayuda a difundir la música, la llamada música criolla, ¿no? Entonces hay conjuntos que van a tocar, intérpretes que van a cantar a estas emisoras, ¿no? Y jugó un papel muy importante en la difusión de la música criolla. Por favor, puede... ¿dónde está el...? Ahora, Pinglo no solo compuso valses, Pinglo tuvo... debido a la influencia que tuvo en la música externa, tuvo varios géneros. Pues, por favor, a la primera ahí. Aquí, a esa. A gozar con el Juan Esteban. Llegó el invierno. Bailecito para noviembre. Entonces a prepararse, eso que ya cumplieron 18 años. Allá por el 32. Época de la cosa rápida. Macarandeanza a la antigua. La danza que fascina y me seduce, escucho en el cabaret, porque lleva el aliento febril de bella y voluptuosa mujer. Siento que mi alma goza, yo vivo alegre y olvido mi dolor. El cabaret. Esa es la única marinera que hizo y es dedicada a la Alianza Lima. Con el hincha de la Alianza Lima. El otro pasaba a la izquierda. Andar, andar y nos despedimos. Chao, chao, con una polka. Venga. Despidiendo esta tarde maravillosa para todas las chicas guapas. Vale, entonces para que vean cómo él desarrolla varios géneros, no solamente ya, esta es la calle, la cuadra donde nació Pinglo y es la calle donde vivió, en el Jirón Paruro, de una que corta Amazonas, donde está la zona de los libros, ¿no? Paralela a Bancay, dense una vuelta por ahí. Lógicamente esta foto de esa época. Terminándose al revés. Pinglo nace en una casa, o mejor muere en una casa al fondo. Bueno, es de la calle de la Penitencia tenía 4 números. Sí, exacto, no era solamente como ahora una... Sí, exacto, no era como ahora, sino eran calles extensas, ¿no? Lo mismo, la calle donde él nace son como la cuadra 13, 14, 15 de Junín, eran calles largas, no era de como ahora las conocemos, ¿no? Pinglo enferma, ¿no? Desarrolla un cuadro pulmonar, aparentemente no se sabía, es recurrente, y se hospitaliza el 12 de marzo, de abril, perdón, ¿cómo se llama? En el hospital 2 de mayo. 15 días después pide su alta, ¿no? Y fallece en su casa, ¿no? Ahí está en la foto, está ahí en el hospital con la foto con su hijo Felipe. Su entierro fue multitudinario, ¿no? Fue enterrado primero en un nicho y después en una tumba, ¿no? Nicomedes de Santa Cruz hizo esta herrería con las notas del plebeyo, ¿no? Las primeras notas. ¿De qué se murió Pinglo? Fíjense, 3 semanas antes que muriera, Cascabel, es un semanario que le hace una entrevista. Y después de su muerte, en realidad cuando él fallece, un amigo de él publica una nota en El Comercio, pero en aquella época era prácticamente un submundo, ¿no? Pinglo va a hacerse muy conocido después de su muerte, ¿no? Nació en el 99 a los 37 años, ¿no?
no cumplió los 30, porque los 36 años, por cuestión de meses. Ahora, ¿de qué murió? Fíjense, se dice de tuberculosis. Su hija después dijo de que no, porque si hubiera tenido, no se hubiera contagiado, lo cual no es válido. De que no estuvo en la sala de Santa Rosa, que era la sala de los tuberculosos, tampoco es válido porque en el hospital 2 de Mayo no todos los tuberculosos, eso es no peyorativo, pero no todos los enfermos de tuberculosis estaban en Santa Rosa. Entonces, la versión del doctor Ernesto Melgar, ya fallecido, profesor nuestro, compañero de algunos de ustedes probablemente, su padre fue el doctor Ernesto Melgar también, casado con la hija del general Salmón, y el general Salmón era el jefe en el polígono de tiro de Pinglo. Entonces, el doctor Ernesto Melgar, padre, pues era médico de familia, y su hijo dice haberle escuchado decir a su padre que Pinglo murió de tuberculosis, ¿no? Ahora, en Cascabel, cuando le hacen la entrevista, dicen ahí, Pinglo no da explicaciones de la fatiga que le impide expedirse como él quisiera. La pleura sufre conmoción. El simpático será tocado en una de las operaciones, también el estómago, pero en vez de la catástrofe, nuestro interlocutor piensa en el éxito de la ciencia y el bisturí. Entonces, lo que él deduzco por este texto de lo que él pensaban hacer era lo que se conoce como una frenicectomía, o sea, la sección del frénico para producir una elevación del diafragma, y era la colapsoterapia, que era uno de los pocos tratamientos que se hacía para la tuberculosis. Probablemente ustedes lo conocen, muchos de algunos han vivido esa época, ¿no? De la colapsoterapia, había varios métodos, uno de ellos era ahí. Probablemente le pensaban hacer la sección del frénico, ¿no? Y cuando él fallece, al año siguiente, Pedro Espinel compone el vals Fin de Bohemio, y habla pues aire, lo que quiere es aire, ¿no? Que el pecho se la agita, ¿no? Con un acceso tan terrible que me hace sangrar, ¿no? Cura para mi mal, no me lo niegue, doctor. Entonces, oxígeno a mi vida, ¿no? Entonces, esto sugiere que Pinglo falleció de tuberculosis, que era una enfermedad muy común y que desafortunadamente no tenía tratamiento en aquella época, ¿no? No tenemos por qué, así como él, mucha gente enfermó y murió, ¿no? Este es nuestro personaje, joven, gran compositor, y cuando él fallece, él se hace muy conocido, pues tanto así que en la década del 50 hubo 2 películas donde se toca con sus canciones. Pedro Infante lo llega a interpretar, y entre muchos otros cantantes de moda, ¿no? Curiosamente, en el año 39, cuando circulaban sus canciones como Luis Enrique el Plebeyo, Mendicidad, El Canillita, con lo cual tenía un gran contenido social. Pinglo tiene 2 etapas. Una primera, hasta 1926, 28, 30, donde es muy romántico. Y después tiene sus canciones un contenido social. Y estas comienzan a circular, y lógicamente a mucha gente la letra le parecía incómoda, y esto ocurrió con el presidente Benavides, ¿no? A quien no le gustaba que le enrostraran la pobreza, pues frecuentemente, y prohíbe que las emisoras reprodujeran las canciones de Pinglo. Además, se corrió la voz de que el autor de alguna de estas letras era Ay La Torre, quien estaba perseguido, ¿no? Y para que vean esta ley de prensa, si ustedes la leen, parece mentira, no hace mucho un parlamentario quería imponer algo parecido a esto. Como en la historia, parece que no la conocen, la historia se repite, ¿no? Pero prohibir letras de canciones, ¿no? Es algo por su contenido que puede ser obsceno o ir contra la iglesia, ¿no? Contra la moral. Bueno, hay un periodo de bonanza, de crecimiento para la música criolla, y tanto así que el doctor Manuel Prado, presidente de aquella época, estamos hablando ya de 1944, ¿no? Su primer gobierno emite un decreto por el cual el 18 de octubre, con fecha, iba a ser esa la fecha, pero esa fecha es del día de la salida del Señor de los Milagros. Entonces se establece que sea el 31 de octubre. Ese 31 de octubre hay una gran celebración en el parque, la primera gran celebración sobre música criolla en la Plaza Italia.
¿no? Lógicamente, a Prado, quien tenía un pie en Francia y uno en el Palacio de Gobierno, porque cuando murió se fue a vivir a Francia, donde tenía su casa, ¿no? A este señor, ¿qué le importaba la música criolla? Este es un ejemplo más de cómo los políticos utilizan las manifestaciones populares, ¿no? Después vamos a ver cómo en los gobiernos militares también lo usaron, ¿no? Pero es así, ¿no? Yo no creo que le gustaría pues la letra o las canciones, pero decretó que había el Día de la Música Criolla. En adelante ya, hablar de los 50 para adelante es toda otra historia, pero recordarles que no hace poco la música, las composiciones de Pinglo han sido declaradas como patrimonio cultural de nuestra nación por su gran contenido que tiene y el aporte que significa la cultura nacional. Yo de esta manera he querido, este es un óleo, esta es parte de la bibliografía que he revisado. Últimamente han salido trabajos muy interesantes. Este señor Darío Mejía es un muy conocedor, él vive en Australia, pero muy conocedor de lo que es la música criolla. Y bueno, yo he querido rendirle de esta manera un homenaje a la memoria de Pinglo y ponerlo dentro de su contexto histórico-social, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pamo. A continuación, el doctor Renato Alarcón, Vals el Plebeyo.